Debemos estar en guardia. On guard of what, Pastor? Our children. ¿En guardia de qué? De nuestros hijos. And we need leaders that will stand up and do what they're supposed to do. Y necesitamos líderes que se levanten y hagan lo que se supone deben hacer. We need dads that will stand up and do what they're supposed to do. Necesitamos padres que se levanten y hagan lo que tienen que hacer. We need moms that will stand up and do what moms are supposed to do. Mamás que se levanten y hagan lo que tienen que hacer. Moms and dads should lead their children to be concreted in the Word of God. Mamás y papás deben de ayudar a sus hijos a que se fundamenten en la palabra de Dios. What do you teach your children when you don't teach them consistency? ¿Qué es lo que les enseña a sus hijos cuando no les enseña en If consistencia? you don't teach your children consistency, they'll go through their entire life being inconsistent. Si usted no les enseña a sus hijos a ser consistentes, en tener una rutina, seguir una orden, un patrón del día, entonces usted les está enseñando que sean inconsistentes, que sean variables, que las cosas cambien, que lo hagan cuando quieran hacerlo. I'm going to do this today because I feel like it's right, but I'm going to do this tomorrow because I think this is right tomorrow. Voy a hacer esto porque creo que es lo correcto hoy, pero mañana voy a hacer otra cosa porque creo que es correcto hacer otro. You ever tried to bake a cake without making the ingredients consistent? ¿Usted ha tratado de hacer un pastel sin poner los ingredientes en las correctas I don't know a proporciones? whole lot about baking. No sé mucho acerca de hornear. I know that most boxes of cake mix, Sé que la mayoría de los pasteles que vienen ya you don't have to add a whole lot en of caja. ingredients. Usted no tiene que agregar muchos más otros ingredientes. Am I right, ladies? Okay, a cake mix box, you got to add, what, a couple eggs? Water and 3 eggs. Sister Betty's got it down pat. La Amen. mayoría de las cajas de pasteles, usted tiene que, de acuerdo a la receta de la hermana Betty, usted tiene que ponerle agua y 3 huevos. You got to have oil too, okay? Put a little bit of oil in there. Aceite o mayonesa. Now here's what your project is when you go home today. Get out one of those cake mixes, dump it into a pan that you're going to bake it in. Cuando usted es un poco más maduro, usted tiene ese pastel y luego lo mezcla y lo pone en uno de los sartenes en que va a hornear. Crack your eggs, throw them in that pan that you're going to bake it in. Usted abre ese pastel y luego, Brother somebody over Hall, see if you can help the lady. Pour in the water, le agrega el agua, pour in the oil, le agrega el aceite and then stick it in the oven. y luego ya lo mete al horno. What do you think you'll get? ¿Qué es lo que usted piensa que va a obtener? You won't get anything that resembles a cake. No va a recibir nada que parezca un pastel. Why? ¿Por qué? Because it wasn't stirred up and it wasn't consistent. Porque no fue mezclado, que Amen. fuera homogénea la mezcla. You got to put it all together so if you want something consistent to turn out right. Tiene que ordenarlo y ponerlo en una forma consistente para que salga bien. So we look at Joshua, he was consistent in his life. He trusted God, he had faith in God, and he said, God, I'll follow you wherever you want me to go. Entonces vemos a Josué que él había puesto su confianza en Dios, había seguido a Dios, había sido humilde a Dios y le dijo, te voy a seguir en lo que tú me digas que haga. Can I show you something real quick? Voy a mostrarle algo rápidamente. Joshua said, I'm willing to serve the master again. Josué dijo, Amen. yo estoy dispuesto a servir al maestro otra He vez. was willing to be a servant again. Él estaba dispuesto a ser un siervo otra vez. Rumor has it that the president now is trying to get a third term. El rumor ha comenzado de que el presidente está tratando de tener un tercer término. Why is that? ¿Por qué? Because he thinks he's God. Porque él cree que es Dios. And he said that. Y él lo Not his words, but some other people have said that about him. Él lo dijo, aunque él no usó sus propias palabras, otras personas lo dijeron. We need to understand, at any point, at any time, God can say, I want to use you someplace else. I want you to serve under somebody else. Debemos entender que esto es cierto. Algún día Dios va a decir, quiero que tú sirvas en otro lugar, quiero que tú sirvas bajo otra dirección en otro lugar. Brother Hector, Su servidor, works at Bearing Precious Seed. trabajando en la semilla preciosa.
this past month, El mes pasado Brother Hector took on a project called the Juarez Project. se tomó un proyecto llamado el Proyecto Juárez. Bearing Precious Seed didn't tell Brother Hector what to do over there. En la Semilla Preciosa no nos dijeron qué hacer allá en Juárez. He had to be the leader. Tenía que ser alguien el líder. But now he's back at BPS where somebody else is the leader. Pero yo estoy de regreso a la Semilla Preciosa donde alguien más da órdenes, es You el see, líder. that's what makes good leaders is when they're willing to go back and forth and do whatever God wants them to do. Eso es lo que se requiere de una persona que sea flexible para regresar, ser líder y ponerse bajo su misión. Joshua was a man of God's word. Josué era un hombre de la palabra de Dios. His success was directly related to his adherence to the word of God. Su éxito estaba directamente relacionado con su apego a la palabra de Dios. You go back to Joshua chapter 1 verse 7. Si usted vuelve otra vez a Josué 1:7, It says, "Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law." dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Now, can I ask you a question? Déjeme hacerle una pregunta. How do you know how to do all of the law? ¿Cómo sabía usted cómo cumplir con toda la ley? Look at verse 8. Vea el versículo 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then shalt thou have good success. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. To ensure that he was fulfilling God's law, he had to meditate on God's word every day. Para asegurarse de que él estaba cumpliendo con la ley de Dios, tenía que meditar en la ley de Dios cada día. Many times we see that Joshua was true to the word of God. Muchas veces vemos que Josué estaba siendo fiel a la palabra de Dios. Look at Joshua chapter 1 verses 12 through 15. Vamos a ver en Josué 1 de 12 al 13. It says, "And to the Reubenites and to the Gadites and the half tribe of Manasseh spake Joshua, saying." También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, "Remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, The Lord your God hath given you rest, and hath given you this land. acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan, but ye shall pass before your brethren, armed, all the mighty men of valor, and help them." Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. "Until the Lord hath given your brethren rest, as he hath given you, and they also have possessed the land which the Lord your God giveth them, then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the Lord's servant gave you on this side of Jordan toward the sunrise." Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también pasen la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. You see, Joshua had to remind the 2.5 tribes of their responsibility. Josué tuvo que recordarles a estas 2.5 tribus de la responsabilidad que tenían con el resto de las tribus de Israel. Can we take that a little bit further, church? ¿Podemos llevarlo un poco más adelante, iglesia? If you're here this morning, you're saved and you're born again and on your way to heaven, Si usted está aquí esta mañana, usted es salvo, nacido de nuevo y de camino al cielo, you have a responsibility to serve God. usted tiene una responsabilidad de servir a Dios. Amen? Amén. That's your responsibility. Es su responsabilidad. And what we have to understand is we don't take our responsibilities lightly.
Y lo que debemos entender es que no debemos tomar nuestras responsabilidades a la ligera. Can you imagine how hard it was for Joshua to go tell those 2.5 tribes, look, you're going to have to come over here and fight? ¿Se imagina cómo fue para decirle a Josué a esas 2.5 tribus, tienen que unirse al resto de la batalla, aunque estén en el otro lado? Oh, no, this is our land. We're over here. We're peaceful people. No, nosotros ya estamos en donde queremos, ya estamos en paz. Ese es su problema. That's why we stayed over here. Por eso estamos acá. We don't want to do that war thing. No queremos meternos en guerra. Joshua reminded them what the Lord said. Josué les recordó lo que dijo Dios. This is your job. Este es tu trabajo. When we have peace over there, then you can come back to your Y cuando family. toda la tierra esté en paz, el resto de las tribus tengan su lugar, ustedes pueden regresar. As much as we don't like it, there's still a time to fight as a Christian. Aunque Amen. no nos guste, hay un tiempo de pelear como cristianos. Joshua was true to the word when he was renewing the covenant at Mount Ebal and Mount Gezerim. Josué fue renovado de su compromiso en el monte de Gaz. Let me go back over to Joshua chapter 11, please. Vamos a volver a Josué capítulo 11. Joshua chapter 11, Josué capítulo 11, verse 15. versículo 15. As the Lord commanded Moses, his servant, so did Moses command Joshua, and so did Joshua. He left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. You look at what Joshua is doing here. Usted ve lo que Josué estaba haciendo aquí. He fulfilled everything God told Moses to do. Él cumplió con todo lo que Moisés le había pedido que hiciera. Most of us are just happy if we can fulfill what God wants us to La do. mayoría de nosotros solamente nos sentimos felices si cumplimos con lo que Dios nos pide que hagamos. But look at Joshua 23, verse 6. Pero vamos a ver en Josué 23:6. It says, Be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, that ye turn not aside therefore to the right hand or to the left. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. You know what he was doing? ¿Sabe lo que estaba haciendo? It was almost time for him to die. Casi ya estaba para morir. He said, Israel, Y le dijo a Israel, don't go to the left. no vayan a la izquierda, Don't go to the right. no vayan a la derecha. Stay focused and do what God wants you to do. Permanezca enfocado y haga lo que es la voluntad de Dios para usted. Don't get sidetracked. No se desvíe, Don't go off on a tangent. no vaya en una contienda. Don't get up on your soapbox unless God tells you to get on it. Amen. No se levante usted a menos de que Dios le diga vete. You see, faith comes from the Word of God. La fe viene por la palabra de Dios. So we really can't expect one to be a man of faith without being a man of God's Word. Entonces no podemos en realidad esperar ser hombres de fe si no estamos esperando en la palabra de Dios. So for those who would lead, Para aquellos que son líderes, they need to look at Joshua chapter 1, verse 8. necesitan ver Josué 1:8. And that's similar to what Paul gave Timothy in 1 Timothy 4:13. Let's Y go over eso there. es lo mismo que la misma instrucción que Pablo le dio a Timoteo 1 Timothy 4:13. de Timoteo 4:13. He says, Till I come, give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. Le dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la instrucción. 1 Timothy 4:13. 1 Timoteo 1:14 dice, I'm sorry, what? 4:13. 4:13, 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. If you go back over to Joshua, you'll see that Joshua was also a man of prayer. Si usted ve Josué, también se da cuenta que Josué era un hombre de oración. Joshua chapter 7. Josué capítulo 7. Joshua chapter 7. Josué capítulo 7. Verse 6 Versículos 6, and 7. 6 y 7. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads.
Entonces Josué rompió sus vestidos y se puso en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought this people, over Jordan, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God we had been content and dwell on the other side of Jordan. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs before their enemies? Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, they shall environ us around and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? See, they just had a defeat at Ai. Habían tenido esa derrota en Hai. And he was worried about the people giving up. Y él estaba pensando, preocupado de que la gente se iba a renunciar, iban a desanimarse. And he and the elders got together and they prayed. Y él y los ancianos se reunieron y oraron. And they pleaded with God on behalf of Israel. Y rogaron a Dios en relación a Israel. We see him praying in the midst of the war. Vemos que él está orando en medio de la guerra. Joshua chapter 10, verses 9 through 14. We're not going to read those, but Israel is rooting the kings of the south. Aquí no vamos a leer ese pasaje, pero Israel estaba echando fuera a los reyes del And he sur. doesn't want to trust in his own strength. He wants God's help. Amen. Y él no quería confiar en su propia fuerza, él quería la fortaleza de Dios. And he prayed so hard that God made the sun and the moon stand still. Y oró tan fervientemente que hizo que la luna y el sol se detuvieran. If Joshua had not been a man of prayer, Si Josué no hubiera sido un hombre de oración, he would have never gotten help from the Lord. nunca hubiera recibido ayuda del Señor. When leaders need all the help they can get, they need to be men of prayer. Cuando los líderes necesitan toda la ayuda que necesitan, tienen que ser hombres de oración. One other thing that Joshua was, he was a man who put God first. Una otra cosa que Josué era el que puso a Dios en primer lugar. Before the business at hand, he put God first. Antes que los negocios que estaban urgentemente presionándole, él puso a Dios They primero. were in the middle of a military campaign, and Joshua says, wait a minute, we got to pray. Estaban en medio de una campaña de guerra militar y dijo Josué, un momento porque tenemos que orar. Joshua put God first and kept his commandment concerning the blessings and the cursings. Josué puso a Dios primero y pensando en las bendiciones y en las maldiciones. Joshua, what's the matter with you? Josué, ¿qué sucede contigo? You're giving the enemy time to get set up and do whatever they want to do. Estás dándole tiempo al enemigo para que coloque sus emboscadas. Basically what Joshua said, Básicamente lo que Josué dijo, I don't care what you think, I'm putting God first. no me importa lo que ustedes piensen, yo voy a poner a Dios en primer lugar. God told me to do this and I'm going to do it. Dios me dijo que hiciera esto y lo voy a hacer. He put God first. Él puso a Dios en primer lugar. He put him before all other people around him. Lo puso a primer lugar antes que y toda la gente alrededor de él. Joshua 24:16. Josué 24:16. Says, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. He had a strong stand and it influenced other people to do what was right to do. Él tenía una permanencia tan férrea y él influyó a las demás gentes para hacer lo que era correcto. Joshua had three great qualities. Josué tenía tres grandes cualidades. He was a man of humility. Era un hombre humilde, He was a man of faith and trust in God. era un hombre de fe y de confianza en Dios, He was a man of God's word. y era un hombre que estaba en la palabra de Dios. He was also a man of prayer. Era también un hombre de oración.
He was a man who put God first. Era un hombre que puso a Dios primero, But he wasn't alone. pero no estaba solo. According to verse 31 De acuerdo al versículo 31 of chapter 24, del capítulo 24, and Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlived Joshua and which had known all the works of the Lord that he had done for Israel. versículo 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. We're not talking about any supernatural qualities here. No estamos hablando de cualidades supernaturales aquí. As long as the elders were alive, Entre tanto que los ancianos estaban vivos, they served the Lord. servían al Señor. As long as they were alive. En tanto que ellos tenían vida. Can you stop and consider some of the similarities between Joshua and Jesus? ¿Se podría usted poner a pensar en algunas de las similitudes entre Josué y Jesús? Joshua in Hebrew and Jesus in Greek both mean Savior. Josué, aunque el nombre es en hebreo, y Jesús en griego, ambos significan Salvador. Joshua was the leader of the Israelites into the promised land of Canaan. Josué era el líder de los israelitas que iban a la tierra prometida de Canaán, And Jesus is the leader into the promised land of heaven. y Jesús es el líder de la tierra prometida en el cielo. As Joshua pointed people to the Word of God, so did Jesus. Como Josué guió a la gente hacia Dios, también Jesús. As Joshua was an agent of both grace with Rahab, Como Josué era un agente de ambas gracias ante Rahab and damnation, which is the nations of Canaan, y condenación en contra de las naciones de Canaán, so is Jesus both Savior and Judge of all men. también Jesús como Salvador y juez de todo el mundo, toda la humanidad. Let me ask you a question today. Debe hacerle una pregunta este día. Are you a leader? ¿Es usted un líder? Everybody is a leader in some way or fashion. Todos son un líder en alguna forma o en algún aspecto. Somebody is following you. Alguien le está siguiendo. Somebody's watching you. Alguien le está observando. Are you a good follower? ¿Es usted un buen seguidor? Are you following the right leader? ¿Está usted siguiendo los líderes correctos? If we're following anybody but God, we're following the wrong leader. Si estamos siguiendo a alguien más, excepto a Dios, estamos siguiendo los líderes equivocados. If you're following the world, Si usted está siguiendo el mundo, you will be led astray. usted va a ser desviado. There's no doubt about that. No hay duda acerca de esto. I hope and I trust that everybody here today is saved. Espero y confío que todos aquí son salvos. But there are many people today that think they're on their way to heaven but never asked Jesus to save them. Hay mucha gente que está pensando que van de camino al cielo, pero nunca han confiado en Jesús como su Salvador. They're following the wrong leader. Están siguiendo los líderes equivocados. We have to follow the Word of God. Tenemos que seguir a la palabra de Dios. Let's all stand. Puestos en pie, What kind of leader do you want to be? ¿qué clase de líder usted quiere ser? What do you want to do that's going to show people that you have Christ in your life? ¿Qué es lo que usted puede hacer para mostrarle a la gente que usted tiene a Cristo en su corazón? Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar. Our Heavenly Father, Lord, we looked at the life of Joshua this morning. Padre Celestial, nosotros hemos estado estudiando en la vida de Josué esta mañana. Lord, what a tremendous leader he is. Señor, qué tremendo líder él es. Lord, he was humble. El Señor era humilde, He was a man of prayer. era un hombre de oración, He was a man of great faith. era un hombre de gran fe. Lord, he was a man that put God first. Señor, era un hombre que puso a Dios en primer lugar. Lord, I pray that you help each one of us to look at those qualities and see how we can develop them in us. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a ver esas cualidades y que las desarrollemos en nosotros. Lord, if there's anyone here this morning Señor, si hay alguien aquí en esta mañana that's not sure where they're going to spend eternity, que no está seguro dónde va a pasar la eternidad, Lord, I pray that they'd come and say, Preacher, I'm not sure if I'm going to heaven or what I'm doing, but would you show me? Señor, oro que ellos vengan y que digan, no estoy seguro, predicador, pero quisiera saber con la palabra de Dios, estar seguro. Lord, we'll show them out of the Word of God how to be saved. Y Señor, vamos a mostrarle con la palabra de Dios cómo ser salvos. Not only how to be saved, but how to know it for sure. Y Señor, no solamente cómo ser salvos, pero cómo tener seguridad. Lord, would you bless the invitation? Señor, bendice la invitación.
In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen.